Listo, gracias. Bien. Siguiendo con nuestro, nuestro derrotero general, recuerden que vimos las fases de la producción de la prueba y nos dedicamos la primera parte, recuerden, aquí está, cómo obteníamos la prueba. Y entonces estudiamos el fenómeno de la averiguación, aseguramiento, proposición o presentación, admisión y ordenación y recepción y práctica, que es lo que el derecho probatorio establece desde el punto de vista científico para que la prueba se obtenga legalmente. Y que esta forma de producir la prueba se disemina en todas las legislaciones, es decir, en nuestra legislación, el legislador lo que hace es eso, establecer en normas jurídicas y con base en el principio de preclusión y obviamente de la ordenación del proceso, se establece entonces esas fases, ¿verdad? Cuándo se propone, cuándo se presenta, cuándo se admita, cuándo se ordena y cuándo se practica para que efectivamente se logre producir legalmente la prueba. Estas son las fases subsiguientes que las miraremos después rápidamente, que es la fase de asunción probatoria y luego la fase de la valoración y apreciación de la prueba. Pero antes de ello es necesario que frente a la producción y obtención de la prueba, es necesario que evacuemos o que tengamos en cuenta que es menester la existencia de unos requisitos intrínsecos y extrínsecos para la validez de la prueba. Digamos entonces que si bien el acto probatorio es el acto procesal más importante, como ya lo habíamos dicho, y en virtud de ello el legislador es muy celoso frente a la producción de la prueba. Digámoslo nuevamente, el debate procesal realmente se circunscribe a un debate probatorio. Las partes discuten sus derechos, las partes establecen un pleito uno frente al otro y la manera de derrotar, perdónenme la expresión, a la contraparte es a través de pruebas, no hay otra manera. Son las pruebas entonces el eje central de la actividad procesal y por ello el legislador es muy celoso frente a la producción de la prueba. Además, en virtud del principio de lealtad procesal, es menester que si bien yo combato frente al otro, porque el proceso es un litigio, es una disputa, pues si bien lo hacemos, pues hay que hacerlo obviamente de manera leal y para ello la ley entonces hace o exige unos requisitos. Requisitos que nos permiten la validez de la prueba. Muy bien. Los requisitos intrínsecos, es decir, los requisitos que permiten que la prueba sea, son 4. Pertinencia, conducencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Pertinencia o relevancia del hecho, conducencia del medio de prueba escogido, utilidad de la prueba y ausencia de prohibición legal. Muy bien. Frente a ello, mire lo que el legislador nuestro hace. El Código General del Proceso, para que estos requisitos sean exigibles, observen, el legislador lo hace en la ley, porque de lo contrario no tendría sentido. Uno no puede, en un sistema continental como el nuestro, basado en la ley, explicar cosas sin que eso esté atado a una norma jurídica. Y entonces es el artículo 168 del Código General del Proceso el que nos dice: el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Si ustedes observan en esa norma, pequeña pero muy grande dentro de la actividad procesal, pequeña en dimensión, digamos, pero grande dentro del marco y el escenario procesal y especialmente de la prueba,
en donde existirá la posibilidad de que el juez no practique la prueba, digámoslo de otra manera. En la producción de la prueba, que hablamos de la fase de averiguación, de la fase de aseguramiento, pero luego viene la fase de proposición y presentación. Esas tres etapas primigenias le corresponden al sujeto proponente de la prueba, es decir, las partes. Las partes son las que proponen la prueba porque las partes son quienes tienen la carga de la prueba. Entonces, es la parte la que hace esas primeras etapas, la de averiguación, la de aseguramiento, la de proposición o presentación de la prueba. Inmediatamente, como el destinatario de la prueba es el juez, pues es el juez a quien se le solicita la práctica de la prueba y es el juez quien va a determinar la ordenación y decreto de la prueba. Pues es allí en donde el juez debe hacer un análisis para efectos de verificar si ordena o no los medios probatorios solicitados. Y es el artículo 168 el que le indica al juez por qué puede rechazar una prueba. Y entonces, en primer lugar, las pruebas se rechazan, ¿verdad? Obviamente, mediante decisión motivada, además susceptible de recursos, entre ellos el recurso de apelación. Saben ustedes mejor que yo que el recurso de apelación es taxativo y entre la lista de los autos apelables está precisamente el auto que rechaza pruebas. Claro, ni más faltaba. Si el alma del proceso es la prueba, si el acto probatorio es el acto procesal más importante, pues no tendría presentación que el Código General dejara por fuera de las providencias apelables aquella que rechaza la prueba. Y entonces el juez lo hace mediante providencia. Como toda norma prohibitiva o como toda norma sancionadora, es necesario que el juez rechace la prueba basado en alguna de las exigibilidades legales, de lo contrario violaría el principio de legalidad. ¿Y cuál es la razón por la cual el juez puede rechazar una prueba? Ahí está en el 168. Cuando la prueba sea ilícita, cuando las pruebas sean notoriamente impertinentes, cuando sean inconducentes y cuando sean manifiestamente superfluas o inútiles. Si ustedes observan, y voy a devolverme en la diapositiva, miren lo que dijimos: pertinencia, conducencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Eso es lo que el derecho probatorio nos enseña. Mire cómo nuestra legislación lo establece. Oiga, aquí está la pertinencia, la conducencia, la utilidad, ¿verdad? Que son los ejes temáticos sobre los cuales el juez debe analizar para observar si ordena la prueba o la rechaza. Quizás allí hay o existe algo que no está entre los requisitos intrínsecos que hemos señalado porque merece capítulo aparte, es el de la prueba ilícita, cuyo fundamento ni siquiera es legal, sino que es un fundamento constitucional del último inciso del artículo 29 constitucional, que se refiere a la prueba ilícita y que hablaremos de ella después. Pero digamos que aquí se ancla el juez para efectos de determinar si decreta o no. En punto al proceso civil, en punto al desarrollo procesal que el Código General establece frente al proceso civil, el momento procesal es en la audiencia inicial. Si ustedes recuerdan, nuestro Código General del Proceso unifica los procedimientos, tanto los procesos declarativos como los procesos ejecutivos tienen el mismo diseño estructural procedimental. Una fase primigenia, que es la fase de la introducción al pleito y que técnicamente se llama de la litis contestatio, que es y constituye una fase eminentemente escrituraria. A partir de ahí el proceso muda en oral y se desarrolla a través de audiencias. Y las audiencias son dos, como ustedes la saben, la del 372, que es la audiencia inicial, y la del 373, que es
la audiencia de instrucción y juzgamiento. Pues bien, en el cúmulo de asuntos que el juez tiene que adelantar en la audiencia inicial, saben ustedes que lo primero consiste en conciliación, si no hay conciliación. Dígame. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Ok. Me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ok. Ok, listo, perfecto. ¿La velocidad está bien? Sí, profesor. Sí, bro. Muy bien. Decíamos entonces que encallado dentro del proceso y de la estructura procedimental, tanto de los procesos de conocimiento cognitivos o declarativos y tanto en los procesos de ejecución e incluso los liquidatorios, la estructura procedimental es una. Eso hay que abonárselo a Hernán Fabio López Blanco, que fue quien se echó al hombro toda una discusión académica y doctrinaria en el mundo entero frente a la unificación de los procedimientos. Como quiera que el excesivo tecnicismo legal había establecido que cada vez que había un asunto sustancial creábamos un procedimiento específico para ese asunto, lo cual trajo, pues digamos, una proliferación de procedimientos excesivos y lo cual convirtió al derecho procesal más en una ritualidad que en una ciencia jurídica basada dentro de lo que hoy conocemos en el derecho procesal de carácter personalísimo y fundamental. Y entonces ese excesivo procedimentalismo volvió al derecho procesal en la praxis judicial una situación, digamos, muy discutida desde el punto de vista práctico, que en vez de servir como instrumento procesal para la satisfacción de los derechos sustanciales, se convirtió en una traba para ello. Y entonces el mundo académico mundial comenzó a decir es que el error no está en el derecho procesal en sí, el error está en la manera en que los estados al legislar lo han vuelto una técnica procedimental, en una proliferación absurda de procedimientos. Y por eso se habla entonces de la unificación de los procedimientos. En Colombia lo logramos en el Código General del Proceso y reitero, el abanderado de eso fue Hernán Fabio López Blanco, a quien hay que hacerle el reconocimiento. Y hoy tenemos un solo procedimiento, en buena hora. Oiga, procedimiento. Procesos hay 4, ustedes lo saben. Ustedes revisan el libro tercero del Código General del Proceso, determina que hay 4 clases de procesos: declarativos, de ejecución, liquidatorios y de jurisdicción voluntaria. Pero el trámite de esos procesos es uno solo. Es decir, el procedimiento es uno solo. ¿Y cuál es el procedimiento? La técnica procesal establece la que les acabo de reiterar: una etapa introductoria en la cual se establecen las bases del pleito y que en lenguaje de Giuseppe Chiovenda se denomina la etapa de la litis contestati. Entre nosotros no es sino la demanda, el auto admisorio y las 8 formas de defensa de los demandados. Esa etapa, procedimentalmente hablando, es escrituraria entre nosotros. A partir de ahí el proceso muda a oral y entonces se convierte en audiencias. 2 audiencias. La audiencia inicial establecida en el 372 y la audiencia de instrucción y juzgamiento establecida en el 373. Y decíamos que en esa audiencia, en donde hay una proliferación de actuaciones, que es la audiencia inicial, pasando por la audiencia de conciliación, luego por el interrogatorio exhaustivo de las partes que el juez debe hacer. Posteriormente, o allí mismo, se resuelven sesiones previas. En el evento en que haya que hacerlo, de práctica de pruebas, se resuelven oralmente en la audiencia, en las sesiones previas. Se fija el litigio, ¿verdad? Se sanea el proceso y el juez ordena las prácticas de pruebas pedidas por las partes. Es aquí, encallado en esta audiencia, por eso este auto es oral, donde el juez ordena la prueba.
Pero el juez tiene que hacer ejercicios de análisis frente a la ordenación probatoria. ¿Por qué? Porque el juez no va a ordenar todas las pruebas que le pidan. Es decir, por el hecho que un sujeto pida una prueba, no necesariamente el juez la va a ordenar. El juez tiene que hacer un análisis de la solicitud de las pruebas y que la solicitud se haya hecho adecuadamente. La ley le indica al juez cuándo rechazar, y eso es lo que dice el 168. Y las razones por las cuales debe rechazar son la ilicitud de la prueba, la impertinencia de la prueba, la inconducencia de la prueba y la inutilidad del medio probatorio. 168 del Código General del Proceso. Mutatis mutandi, el Código de Procedimiento Penal hace lo mismo. Perdón que me devuelva. El Código General de Procesos, saben ustedes que ello se aplica no solamente a los procesos civiles, sino que se hacen extensivo a los procesos laborales, administrativos y demás procesos. Nos queda por fuera el Código de Procedimiento Penal y entonces es el propio código el que establece sus reglas frente a esto. Entonces nos vamos al 357. ¿Y qué dice el 357? Solicitudes probatorias. Durante la audiencia, el juez da la palabra a la fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar la pretensión. Oigan, y aprovecho, a algunos penalistas que no les gusta que uno diga pretensión y dice, eso es un lenguaje civilista. Mira, aquí está bien, el mismo código lo establece. Es que no es que sea un lenguaje civilista, es que en el sistema inquisitorial, pues realmente no había una pretensión porque el mismo juez que acusaba era el mismo juez que juzgaba. Y entonces allí no se diluyen las etapas. Pero en un sistema acusatorio que se caracteriza fundamentalmente porque las funciones de investigación, acusación y juzgamiento están separadas, donde hay roles específicos de quién debe realizar cada una de esas etapas, pues es claro entonces que quien tiene la potestad de acusar es quien es el titular de la pretensión penal. Y claro que en el proceso penal hay pretensión como todos los procesos. No es posible que un proceso subsista sin que se formule una pretensión. Y tan cierto es ello que mire que 357 nos lo está diciendo, mire, las pruebas deben fundamentar la pretensión punitiva, tal cual como se hace en civil. Las pruebas buscan fundamentar la pretensión. La pretensión que hace el demandante, aquí la pretensión que hace la Fiscalía General de la Nación, que es el titular de la acción, conforme lo establece el 250 de la Constitución. Y sigue diciendo la norma, el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieren a los hechos de la acusación. Oiga, eso se llama pertinencia, que requieren prueba de acuerdo a las reglas, ahí está, de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Entonces, miren cómo el juez ya va encauzando. Profe, dígame, amigo. Ese es del mismo 357, ¿eso hace parte del mismo 357? Sí, señor, es el segundo inciso. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Y el 359, entonces, también le indica al juez las mismas reglas de exclusión. Entonces, 359, exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Entonces, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o a que por otro motivo no requieran prueba. Entonces les he traído en primer lugar el fundamento normativo, porque es que, reitero, uno no puede crear teorías y comenzar a repensar si no hay un fundamento normativo. Aunque es al revés, ¿no? Mucho cuidado. Es decir, es el pensamiento jurídico el que hace que la ley se desarrolle. Claro, obviamente. Esto se hace es porque quien redacta la ley entiende y sabe de la ciencia jurídica y entonces plasma en la norma lo que la ciencia jurídica estudia. Pero nosotros en clase, pues, y los abogados en ejercicio, pues obviamente tenemos que conocer el concepto y la teoría de las cosas, pero necesariamente tenemos que invocar una norma porque ese es un sistema normativo. Entonces aquí tenemos los fundamentos normativos de estas grandes instituciones probatorias
que se llaman pertinencia, conducencia, inutilidad y utilidad de la prueba mejor, y que entonces nos permitirán entender que esto debe ser motivo de análisis del juez en el momento en que el juez va a ordenar la práctica de la prueba. Ya habíamos indicado en civil cuál era el momento procesal, lo acabamos de decir mientras hicimos el repaso que ustedes conocen de su procesal civil, en dónde es que el momento procesal en que el juez debe ordenar la prueba o rechazarla, ¿verdad? Muy bien. Las partes se la piden, las partes le solicitan y las oportunidades procesales, aunque la veremos muy rápidamente después, pero ustedes saben que es en la demanda y en la contestación, que son los momentos procesales pertinentes, y entonces el juez en la audiencia del 372 determinará en civil. ¿Qué ocurre en el proceso penal? En el proceso penal, digamos que la actividad probatoria se extiende mejor entre las audiencias de acusación y la audiencia preparatoria. ¿Por qué lo expreso de esa manera? En virtud de que la parte débil de la relación procesal penal es el acusado, pues el legislador es celoso en permitirle las oportunidades procesales de defensa a este sujeto débil. Y por ello digamos que le da oportunidad para efectos de poder ejercer ese acto defensivo frente a la prueba. Y entonces por eso la extiende entre dos audiencias. ¿Y cómo hace el legislador? El legislador le dice, oigan, mire, fiscalía, usted que es el titular de la acción, usted que ha tenido todo el tiempo del mundo para investigar, porque ustedes lo saben, y hago un paréntesis aquí, la fiscalía tiene todo el tiempo del mundo para investigar. Saben ustedes que la prescripción de la acción penal, prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena imponible en el respectivo tipo penal, pero que jamás será inferior a 5 años ni superior a 20, dice el Código Penal. Entonces, imagínense, la etapa de indagación puede demorar mínimo 5 años si quiere, si es un delito pequeño. Y si es un delito mayor, que tiene pena mayor, pues igual al máximo de la pena, y los delitos más graves hasta 20 años. Entonces la Fiscalía ha tenido todo ese tiempo para indagar y entonces ha recolectado elementos materiales probatorios. Recuerden que la Fiscalía hoy es parte y no juez, no practica pruebas, sino que recolecta elementos materiales probatorios, tal cual lo vimos conforme a la averiguación de la prueba y aseguramiento, y entonces la asegura con la cadena de custodia para mantener la mismidad del elemento recogido, embalado y custodiado, y lo tiene allí para efectos de ¿qué? De poder presentarse al destinatario de la prueba, que es el juez. Y entonces, ¿cuándo debe hacer eso? Cuando hace la acusación. Y entonces, en el escrito de acusación, uno de los requisitos es que en el escrito se indiquen las pruebas, los elementos materiales probatorios que va a utilizar la Fiscalía. Y luego, cuando se verbaliza ese escrito de acusación, debe ser el elemento probatorio. Entonces, el fiscal penal en la audiencia nuestras acusaciones. Además tiene este aspecto establecido en la ley procesal penal de lealtad procesal. También tiene por allí secundariamente un efecto disuasor. ¿Por qué digo que un efecto disuasor? Porque ustedes saben que la finalidad del sistema acusatorio es establecer un sistema penal negociado. Es la esencia de este sistema que adoptamos nosotros, que es un sistema penal negociado. ¿Qué significa? Hombre, de llegar a alternativas distintas de la sentencia, como quiera que se elevaron las penas con la ley 890, porque las penas son muy altas,
Entonces, lo que hay que tratar es de no llegar a la sentencia y negociar. Ese, digamos, es la esencia del diseño, del esquema del proceso. Y entonces, uno de los efectos disuasores es eso. ¿Por qué? Porque el fiscal le dice, oiga, mire, yo le enrostro a usted este y este delito. Y tengo para demostrárselo al juez. Decide como defensor irse a juicio. Tiene ese efecto disuasor. Y hay otras cosas que hacer, pero con base podrá hacerse en audiencia o fuera de audiencia dependiendo el cúmulo de elementos probatorios que hay generalmente. Y en la audiencia preparatoria, lo primero que le pregunta el juez a la defensa es defensa. ¿La fiscalía le hizo el descubrimiento probatorio? Si la defensa dice que no, la audiencia no sigue. Porque aquí hay que salvaguardar las garantías de todo el aspecto probatorio. Además del descubrimiento que hace la defensa, ahí viene entonces la enunciación de las pruebas que van a hacer valer. Porque es posible que yo haya descubierto una cantidad de pruebas y de pronto no las voy a utilizar. Y entonces yo le enuncio al juez, tanto la fiscalía como la defensa van a enunciar en la audiencia preparatoria, van a enunciar los medios probatorios que van a utilizar. Hecho eso, al renglón seguido vienen las solicitudes probatorias que también se hacen oralmente en esa audiencia preparatoria. Y entonces en esa audiencia vienen las solicitudes probatorias. El sistema procesal penal es un poco más técnico y más exigente. El sujeto proponente, que es la fiscalía y la defensa, sobre cada medio de prueba tiene, oigan bien lo que estoy diciendo, tiene que hacerle el análisis de la pertinencia, conducencia, utilidad del medio probatorio, de cada medio de prueba. Expresárselo al juez oralmente en la audiencia, cuál es la pertinencia, la utilidad y la conducencia de cada uno de los medios probatorios que le está solicitando al juez. Y lo propio hará la defensa en el momento procesal específico. Y entonces, una vez que hace eso, el juez decidirá si la ordena o no. Y entonces, aquí adquiere importancia el 359. Observen, una vez que las partes piden las pruebas, oigan, exclusión, el rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba. Entonces allí las partes se trenzan en un debate pidiéndole al juez, oiga juez, este señor no hizo bien los análisis de pertinencia o no es pertinente la prueba o no es conducente. Entonces para eso hay que saber qué es pertinencia y qué es conducencia. Muchos abogados no las distinguen y eso es un grave error. Hay que saber que una cosa es la pertinencia y otra cosa es la conducencia. Y otra cosa es la utilidad del medio probatorio. Muy bien, doctor, ¿crees dos que son silencios? No, profesor, todo claro.
a mirar entonces la pertinencia. Pertinencia o relevancia de la prueba. Esto consiste en la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso. Digamos entonces que la pertinencia es un fenómeno fáctico. La pertinencia hace referencia a la escogencia del medio probatorio respecto de los hechos objeto del litigio. Voy a decirlo otra vez. Un proceso judicial está basado en hechos. Entonces, la vida cotidiana. Y entonces esos hechos de la vida cotidiana los llevamos a un pleito. Hombre, pues la prueba debe dirigirse a demostrar esos hechos. Los hechos que tengan relación con el litigio. Porque si vamos a probar algo que no tenga relación con el litigio, pues digamos que no tiene sentido. Y allí entonces lo que decimos es que la prueba es impertinente. La pertinencia entonces es la relación entre el hecho objeto de este y los fundamentos de hecho de la cuestión por decidir que permite a aquel influir en la decisión. Si penetramos un poco en los procesos, tenemos que decir lo siguiente. Cuando yo redacto una demanda, ustedes saben que el artículo 82 del Código General del Proceso nos establece los requisitos de toda demanda. Y allí hay unos requisitos, pues, que son, digamos, meramente formales, pero hay 3, 4 requisitos que son, digamos, el pilar de la demanda. ¿Por qué son el pilar de la demanda? Porque se refieren a la pretensión y porque se refieren a la prueba. ¿Cuáles son esos requisitos? Los principales de la demanda. Ustedes saben que la pretensión, que es y constituye una petición razonada que hace una persona al Estado. La pretensión tiene 3 elementos. 1, la petición propiamente dicha. 2, la razón de hecho. Y 3, la razón de derecho. Eso nos enseña la teoría del proceso. Y entonces, la pretensión que es robusta, porque en derecho no basta con pedir por pedir, sino que es necesario pedir, pero soportado con fundamentos, implica entonces que el legislador cogió esos 3 requisitos y los distribuyó en el artículo 82. Si usted observa con cuidado el artículo 82, el artículo 82 no hace sino coger esos 3 elementos de la pretensión para estructurar los requisitos de la demanda. Dice el numeral 4, lo que se pretenda. Y cuando habla de lo que se pretenda, se está refiriendo al objeto de la pretensión. El numeral siguiente, que es el 5, dice los hechos que sirven de fundamento. Esa es la razón de hecho. Y luego dice el numeral 8, los fundamentos de derecho. Y ahí encuentra usted los 3 elementos de la pretensión. Primer elemento, que es la petición propiamente dicha. Segundo elemento, que es la razón de hecho. Y el tercer elemento, que es la razón de derecho. Y el legislador a una sola cosa que se llama
la dividió y la estableció entre requisitos. Yo estoy diciendo, el cuarto al 6, la petición de las pruebas, porque es que en derecho no basta con decir, no basta con pedir, sino que es necesario probar. Y entonces el otro de los elementos importantes es el numeral 6, que nos habla de la prueba. Así se diseña y se distribuye el ejercicio de determinar en la demanda los requisitos que debe tener el instrumento con que se introduce al pleito. ¿Todo esto para qué? Para indicarles que si el proceso gira alrededor de la pretensión, ¿y por qué gira alrededor de la pretensión? Porque el juez lo que va a decidir en la sentencia es sobre las pretensiones. El principio de congruencia nos dice que el juez solamente podrá decidir sobre lo pedido, o sea, solamente podrá proferir un fallo infra petita y no podrá, por regla general, proferir fallos ultra y extra petita, salvo las excepciones legales. Y entonces la pretensión es la que marca la pauta. Pero la pretensión, que es una petición fundamentada, debe estar fundamentada en unos hechos. Esos hechos se denominan hechos jurídicamente relevantes. Que hoy lo utilicemos más propiamente dicha para el proceso penal, pero es que eso es de la teoría del proceso y eso corresponde al proceso civil. Hechos jurídicamente relevantes son los hechos que el demandante determinó en su demanda, en el fundamentos de hecho, y que el demandado hizo lo propio para fundamentar sus excepciones de mérito. Y en el proceso penal, tal cual. Si usted revisa en la audiencia de imputación, la ley le exige a la fiscalía que debe indicar los hechos jurídicamente relevantes. Y si usted observa los requisitos que establece el escrito de acusación, le indica a la fiscalía que debe señalar los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, esos nos van a determinar en un momento dado sobre qué va a girar el debate. Y las pruebas deben referirse a eso. Por eso la pertinencia es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de prueba. Y entonces aquí viene lo que el derecho probatorio llama el tema de la prueba. ¿Y qué es eso? Es el conjunto de hechos materiales o psíquicos que sirven de presupuesto a las normas jurídicas aplicables en cada proceso en vista de las pretensiones y de las excepciones de las partes. El tema de prueba está constituido por aquellos hechos que es necesario probar por ser los supuestos de las normas jurídicas cuya aplicación se discute en determinado proceso. Implica entonces lo siguiente. Cada proceso tiene un tema específico de prueba que el juez debe determinar y las partes comprender para que el proceso vaya ordenadamente respecto a unos puntos específicos. Y por eso es que la audiencia de 372 en el proceso civil le indica que una de las etapas, uno de los aspectos mejor que se deben resolver en la audiencia del 101 es precisamente esa. ¿Cuál? El legislador la llama la fijación y que la desarrolla diciendo que las partes deberán fijar los hechos y las pretensiones que solicitan. Y entonces, aunque ya eso se hizo en la fijarse el lío, ¿para qué? Para ver el tema. Y entonces podamos saber sobre qué vamos a discutir y sobre qué debe dirigirse el proceso frente a un tema específico de prueba. Mutatis mutandi, eso ocurre en el proceso penal. En la audiencia preparatoria, cuando se hacen las solicitudes probatorias
existe algo que se llama, se llaman las estipulaciones probatorias. Las partes, qué hechos están de acuerdo o no, que eso ya está probado. Y si están de acuerdo sobre determinados hechos, pues ¿para qué vamos a discutir eso? Y es, por ejemplo, en un delito de prevaricato, uno como defensa puede estipular con la fiscalía lo referente al sujeto calificado del tipo penal. ¿Me explico? El delito de prevaricato solo puede constituir. Y entonces la fiscalía debe probar que la persona es un funcionario público. Y seguramente hizo el descubrimiento probatorio respecto de eso, hizo la solicitud probatoria, pero ¿para qué vamos a desgastar eso? Entonces la defensa dice, yo estipulo eso. Si estipulamos eso, no va a haber debate probatorio sobre eso, porque ya yo al estipularlo dije, eso lo doy por probado. Y entonces ahí vamos delimitando el tema sobre el cual va a debatirse en el proceso. Eso se llama tema de prueba. El derecho probatorio lo divide en dos. Tema probandum, que es el tema por probar, se llama tema probandum, y el tema probandi, que es el tema probado. Es decir, el tema probandum es ex antes, es cuando las partes plantean el litigio, y el tema probandi, es ex post. Es decir, es una vez ya se han practicado la prueba, y lo que se trata de mirar es si las partes lograron probar lo que les correspondía probar, que es el problema de la carga de la prueba, y entonces allí decimos que si el tema probandi coincide con el tema probandum, pues la parte cumplió con lo que le correspondería probar dentro del proceso. Esto nos permite organizar el proceso. Organizar el pleito. Si un juez y los abogados no hacen esto, el proceso se torna desordenado. El proceso, cada quien irá a probar una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el proceso. Y por eso es menester tener claro estas temáticas para efectos de poder organizar un pleito y saber hacia dónde nos dirigimos frente al debate, que es un debate eminentemente probatorio. Ahí está. Determinar el tema de la prueba en un proceso permite saber qué es lo que se ha de investigar en un proceso determinado, de tal manera que el juez puede controlar la pertinencia de las pruebas. Permite lograr una investigación ordenada, toda vez que al no delimitar el tema de prueba, se corre el riesgo de practicar pruebas que a nada conducen con respecto al litigio. Es un desorden, es un caos. Entonces, el tema de la prueba organiza, lo que determina es sobre qué hay que debatir, y al confrontar las pruebas pedidas frente a ese tema, entonces nos surge la pertinencia de la prueba. ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. Muy bien. Ahí en la diapositiva está el contenido del artículo 375 del Código de Procedimiento Penal. Oigan, el elemento probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y a sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal. También tiene más probable uno de los circunstancias señalados se refiere a la actividad de un testigo o de un perito. La ley, entonces, circunscribe
circunscribe la percepción. Cuando se piden pruebas, estas pruebas deben referirse directamente a los siguientes aspectos. O bien a los relativas y hace referencia a la responsabilidad penal del acusado, es decir, el aspecto ilegal de su responsabilidad. En las categorías del delito de tipicidad y culpabilidad. Pero para referirse a la credibilidad o no de un testigo o de un penal, en la medida que hoy el proceso penal también nos permite probar, desacreditar los testigos de la contraparte o al que la contraparte lleva el proceso. Entonces, ojo, nos cambia hoy, entonces penal, nos permite la prueba respecto a los hechos de los testigos o de los peritos, y eso también hace parte entonces de la pertinencia, conforme lo establece el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal que estamos señalando. ¿Alguna pregunta sobre la pertinencia? Bien. El otro aspecto es el de la conducencia. La conducencia es la capacidad jurídica del medio de prueba para demostrar el hecho que se pretende probar. Si bien nosotros adoptamos el sistema de la libertad probatoria, es decir, que podemos probar un hecho con cualquier medio de prueba. Recuerden aquí, y hago referencia a lo que vimos el primer día que nos encontramos, que había que distinguir entre lo que es prueba, probar y medio de prueba. Porque si uno no distingue eso, se va a perder frente al problema de la conducencia y la pertinencia. Si uno tiene claro que son tres cosas distintas, que es muy distinto probar, que es distinto lo que es prueba y que es distinto lo que es medio de prueba, pues podrá uno entender mejor el problema de la pertinencia y la conducencia. Miren y verán. La conducencia tiene que ver con la capacidad del medio de prueba. Si uno tiene claro que es un medio de prueba, pues sabrá que la conducencia se dirige al medio de prueba y no a la prueba. Porque es la capacidad que el medio de prueba tiene para demostrar el hecho que pretende probar. Expliquémoslo de manera más detallada y sencilla. Son los canales, son los instrumentos que nos permiten probarle al juez un hecho. Yo puedo probar un hecho con diferentes medios de prueba. Oye,
O puedo probarle un hecho al juez a través de diferentes medios de prueba. Es la manera gráfica, digamos que la manera de vertir prueba al proceso es a través de los medios de prueba. Por eso son instrumentos sobre los cuales aportamos la prueba. Tenemos un ejemplo. En un delito de homicidio, el occiso es Pedro y el acusado es Juan. Y entonces se trata en el proceso de demostrar que Pedro le dio muerte a Juan. Digamos que ese es el tema de prueba. El tema de prueba es ese. Digamos entonces que existe libertad probatoria. Claro. Y la libertad probatoria, es decir, que yo puedo, la fiscalía, que es quien tiene la carga de la prueba, de demostrar con cualquier medio de prueba la muerte de Juan a manos de Pedro. Y entonces observen, miren y verán. Puede utilizar varios medios de prueba. Si recuerdan la norma que señalamos en la diapositiva anterior, frente a la pertinencia sobre qué hechos deben probarse, pues observen lo siguiente. Estamos probando un solo hecho y podemos utilizar varios medios de prueba que nos permiten demostrar un solo hecho. Pensemos en la prueba testimonial, solamente en la prueba testimonial. Pensemos que hay 3 testigos. Cada testigo vio un momento distinto de la realización del hecho. El testigo 1 presenció una fuerte discusión entre Pedro y Juan. Una discusión muy acalorada y en la que uno amenazó al otro. Eso ocurrió el día anterior a los hechos. Y ese testigo vio eso y se lo dijo al juez. Allá lo fue a declarar. El testigo 2 vio el momento preciso en que, con arma blanca, le dio muerte el sujeto activo con el sujeto pasivo del delito. Y el sujeto 3, cuando oyó la discusión, fue a mirar, miró por la ventana y vio cuando una persona de tales características salió corriendo, y cuando él bajó a mirar, encontró en el sitio de donde salió el otro corriendo a una... 3 testigos que miraron que le permiten incluso y entonces, si bien libertad probatoria es necesario que el prueba sea idóneo, la pertinencia ya da un problema fáctico, un problema de hecho. La conducencia es una cuestión de derecho.
Se trata de determinar si legalmente puede recibirse o practicarse el medio probatorio. La conducencia se refiere a la aptitud legal de la prueba respecto del medio mismo o en relación con el hecho por probar. El hecho por probar. Las principales expresiones de la conducencia son la obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba, ya eso digamos es el hecho, digamos, mayormente exigible por el legislador. La máxima expresión está en los sistemas tarifarios, pero en nuestros sistemas de libertad probatoria se determina y se establece con las pruebas ab solenitatem o las pruebas ab substantia actus. La prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba y la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba. ¿Qué es eso? Miremos la primera. La obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba. Si bien esto que aparentemente nos está diciendo que es un sistema tarifario, porque es en un sistema tarifario en donde la ley nos indica con qué medio de prueba demostramos cada hecho. Aquí no tenemos un sistema tarifario. Luego uno diría que eso no se aplica. Si bien nosotros tenemos un sistema tarifario, todavía hay resquicios muy escasos, pero los hay, de tarifa de prueba. Por supuesto, eso no lo reconocemos así. Simplemente lo que se dice es que hay libertad probatoria, pero la ley en algunos casos exige pruebas ab substantias actus o pruebas ab solenitate. ¿Qué es eso? Incluso en la ley sustancial. Puede ser la ley procesal, pero casi siempre lo hace la ley sustancial. Por ejemplo, una prueba ab substantiam actus es que el derecho sustancial, por eso se llama ab substantiam actus, es que el derecho sustancial exige para la constitución de un derecho la realización de un hecho específico. De tal manera que si vamos a un pleito, la manera de probarlo es a través de esa exigibilidad que la ley sustancial hace. Por ejemplo, la ley civil, para adquirir los bienes inmuebles, exige escritura pública debidamente registrada. Si yo no obtengo esa escritura debidamente registrada, no soy propietario. Eso lo exige la ley civil. Por eso la compraventa sobre bienes inmuebles es solemne, mientras que las ventas sobre bienes muebles es consensual. Y la solemnidad es precisamente elevar a escritura pública y registrarla. Eso entonces va a tener repercusión en el derecho procesal. ¿Por qué? Porque para demostrar la propiedad sobre bienes inmuebles, necesito probarla únicamente a través de el registro de la escritura pública. No hay otra manera de probarlo. Lo propio ocurre
con el estado civil de las personas. El decreto 1260 de 1970, que regula el estado civil de las personas, exigió como única prueba para demostrar el estado civil de las personas el registro civil. Entonces se constituyeron en pruebas ab solemnitatem o pruebas ab substantiam actus, y que para poder demostrarlas en un proceso se requiere exclusivamente esa prueba. O sea que las demás pruebas son inconducentes. No podría llegar yo, por ejemplo, a una sucesión a recoger la herencia del causante que se está repartiendo en el primer orden sucesoral, por decir algo. Y como se reparte en el primer orden, entonces tengo que probar parentesco de hijo, porque es el primer orden. Y entonces la única manera para yo probarlo y que el juez me reconozca es aportando ¿qué? Pues el registro civil. Y si yo llevo un costalado de testigos que digan que ese señor era mi papá, ¿eso no sirve? No sirve. La única manera de demostrarle al juez que yo tengo vocación hereditaria es a través del registro civil. Las demás pruebas son inconducentes. El segundo aspecto, la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba. Pues digamos que va de la mano con esto. Entonces, obviamente es al revés. Cuando la ley prohíbe que ese hecho se demuestre a través de determinado hecho probatorio frente a las prohibiciones legales, especialmente. Esto linda mucho o tiene que ver con, digamos, la intimidad de las personas, por ejemplo, que puede atentar contra el orden público, las buenas costumbres o la moral cristiana, en el que la ley prohíba esa posibilidad de determinado medio de prueba. La prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba. Y entonces el legislador puede hacer prohibiciones, repito, especialmente para proteger la dignidad de las personas. Por ello, quien alega falta de conducencia debe indicar cuál es la norma jurídica que regula la obligación de usar un medio de prueba determinado u otra de las situaciones que acaban de mencionarse, porque, repito, que la conducencia de la prueba es jurídica, es de derecho y no fáctica. Mire, por ejemplo, cómo el legislador hace algunas limitaciones de la prueba. Por ejemplo, el 225. Limitación de la eficacia del testimonio. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato. Ya se los acabo de decir en un ejemplo. Observen. Si la ley exige una solemnidad para la existencia del Estado civil y el Estado civil, esa solemnidad es el registro civil, pues yo no puedo probarlo a través de testimonios. Miren lo que la norma dice. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato. Cuando se trata de probar obligaciones originadas en contrato o convención o el correspondiente pago, la falta de documento de un principio de prueba por escrito se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo o que su valor y calidad de las partes justifiquen tal omisión. Miren que el inciso primero pues es muy fácil de comprender, ya le di los ejemplos, pero el segundo es un claro resquicio de sistemas tarifarios. Mire que el legislador de alguna manera nos está exigiendo en el cumplimiento de obligaciones negociales, oigan eso, la existencia de prueba por escrito. A punto que está diciendo que si no existe, será un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto. Y entonces, si bien no es una prueba solemne, si bien no se requiere, el legislador de alguna manera nos está diciendo, oiga, si usted no tiene prueba por escrito es como si no existiera, porque hay un indicio grave de la inexistencia del acto o del hecho, porque no tenemos la prueba por escrito.
la limitación de la eficacia del testimonio. Ahí está el fundamento de lo que les hablaba ahora, documentos ab substantiam actus, que era lo que les estaba refiriendo, la falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba. Y eso es y tiene que ver con la conducencia. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos hagan el funcionario que les autoriza. Las declaraciones que hagan los interesados en la escritura pública tendrán entre estos y su causa habientes el alcance probatorio señalado en el artículo 250. Respecto de terceros, se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica. Y entonces, la ley, pues, repito, son resquicios de sistemas tarifarios que aún quedan entre nosotros, porque la libertad probatoria no es absoluta. Digamos que en ciertos aspectos el legislador la limita y lo determina frente a ello. A eso hace referencia la conducencia. ¿Alguna pregunta sobre la conducencia? Si están ahí, muchachos, o estoy solo. Sí, profesor. Sí, profe, todo claro. Bueno. Otro aspecto es la utilidad del medio probatorio. Significa que la prueba debe prestar algún servicio, ser necesaria o por lo menos conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos. Digamos que es que no se trata de atiborrar el proceso de pruebas, sino que la prueba que se ordene debe tener una utilidad, debe servir para algo, debe servir para probar algo referente al tema de la prueba. De lo contrario, es superfluo, es inane, y entonces, como vimos anteriormente, el juez podrá rechazar las pruebas superfluas. Si la prueba no me va a conducir a nada, si la prueba no me va a aportar nada, si la prueba no, pues el juez no la ordena, así de sencillo, en la medida en que la prueba no es útil. Pero hay unos extremos, prueba de hechos imposibles o inverosímiles, prueba de los hechos confesados por ambas partes o pruebas de hechos notorios. Nuestro Código General del Proceso establece, y así lo establece el procedimiento penal, que los hechos notorios no requieren prueba. Sí, hay hechos notorios que no necesitan ser demostrados. Hechos de la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, para demostrar una fuerza mayor en un caso fortuito, pues necesito probarlo. Si eso es un hecho notorio, pues todo el mundo lo notó, pues obviamente pues, no es necesario probar eso dentro de un proceso, por ejemplo, para demostrar una fuerza mayor o un caso fortuito. Si ambas partes confiesan un hecho, pues, ¿para qué va a probarse sobre eso? Más temprano les acabo de hablar de las estipulaciones probatorias en el proceso penal. Digamos que si las partes acordaron eso, pues ya para qué, no hay debate sobre eso. Pero en el proceso civil, por ejemplo, si el demandante señaló varios hechos, y el demandado, al contestar, dice el hecho primero es cierto, el hecho segundo es cierto, el hecho quinto es cierto, pues allí ocurrió el fenómeno de la confesión por apoderado judicial. Y entonces, como hay confesión por apoderado judicial, pues si dijo que el hecho era cierto, está confesado, pues por eso no hay prueba. Pedir una prueba sobre eso es probar lo que ya está probado. Sería la prueba de la prueba, lo cual no es factible dentro del ordenamiento procesal. Si es menester que la prueba sea útil. Muy bien. Estos son los elementos intrínsecos de la validez de la prueba. Pero también hay unos elementos extrínsecos, o sea, no tienen que ver con ella misma,
sino con la manera en que se lleva, se aporta o se produce en el proceso de la prueba. Los elementos intrínsecos tienen que ver con ella mismo, por eso hablamos de conducencia, pertinencia y utilidad. Pero estos son elementos extrínsecos, es decir, que no pertenecen a ella específicamente, pero que tienen relación con la manera en que se lleva o se aporta la prueba al proceso. Pero obviamente son importantes ambos para la validez. ¿Qué significa? Que la falta de ellos, de cualquiera de los elementos intrínsecos o extrínsecos, nos conllevan necesariamente a afectar la validez de la prueba. Estos elementos extrínsecos son la oportunidad procesal, la formalidad adecuada, la competencia y la capacidad y la legitimación del sujeto proponente y del sujeto ordenador. Son fáciles de comprender, pero es necesario uno tenerlos y comprenderlos claramente para poder discutir eso en la audiencia. Y entonces, ojo, la oportunidad procesal. Recuerden el principio de la necesidad de la prueba. Este es un principio básico del derecho probatorio y que lo tenemos claramente establecido en la primera norma de nuestro Código General del Proceso. Dice el artículo 164. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del derecho del debido proceso son nulas de pleno derecho. Les observen, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Entonces, la oportunidad procesal es básica. La oportunidad procesal. ¿Oportunidad para qué? Para solicitar la prueba, aportar la prueba o para practicar la prueba. Las partes entonces deben pedir las pruebas en su oportunidad procesal. Si no se hace en el momento oportuno y el juez la decreta y la ordena, pues esa prueba no podrá servir para tomar decisión alguna, como dice el 164. Obviamente las partes se opondrán, la contraparte se opondrá cuando la prueba no se pida en oportunidad procesal. La oportunidad procesal en materia procesal civil es el demandante con la demanda o dentro del término del traslado de las excepciones de mérito. Y la oportunidad procesal del demandado para pedir pruebas es durante el traslado de la demanda. Esas son las oportunidades procesales en materia procesal civil, no hay más. Y en materia procesal penal, el momento procesal para solicitar pruebas, como ya lo dije hace un rato, es la audiencia preparatoria. Obviamente aquí, por la connotación del derecho penal y por los bienes costosos que se discuten en el proceso penal, nada más y nada menos que la libertad del procesado, pues el legislador es mucho más exigente frente a ello en la medida en que la prueba solicitada debe estar en armonía o en congruencia con la prueba descubierta. Por eso les decía que se extiende las solicitudes probatorias entre la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, e incluso en la imputación referido a los hechos jurídicamente relevantes. Significa entonces que el principio de congruencia comienza a oscilar desde la imputación para no violarle el derecho a la defensa al procesado, y por eso menester es entonces que haya una armonía o congruencia entre la imputación
entre la acusación, posteriormente la sentencia, pero pasando por la audiencia preparatoria. Y entonces, si la oportunidad procesal es la audiencia preparatoria, el momento de las solicitudes probatorias, que es allí donde se pide la prueba, obviamente con la armonía de lo que les estoy diciendo, pero la oportunidad procesal es esa y no otra. Las partes entonces solicitan allí. Excepcionalmente, es una excepción, además que el legislador es muy exigente para poder otorgarla, es referente a prueba sobreviniente, cuando la prueba es fundamental para la decisión y que no se deba a negligencia del sujeto proponente, el juez podría ordenar una prueba solicitada fuera de tiempo siempre y cuando se le dé la posibilidad a la contraparte de poder controvertirla. Pero reitero, eso es una situación muy excepcional porque las pruebas deben solicitarse en la oportunidad procesal. Y no solamente la solicitud, sino su práctica. La práctica de la prueba debe hacerse en la etapa que la ley señala. En el proceso civil se hace en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Artículo 372. Las pruebas que se practican, porque la incorporación de las pruebas documentales se hace con la demanda y en el auto que ordena pruebas, que es donde el juez determina la incorporación de la prueba documental. Pero las otras pruebas, como la prueba testimonial, como la prueba de peritos, debe practicarse en la audiencia del 373. En materia procesal penal, la ley establece como principio garante del derecho a la defensa que solo tendrán validez las pruebas practicadas en la audiencia. Y entonces todo, incluso la prueba documental, porque es que el legislador procesal penal es mucho más exigente, la prueba documental no se aporta como en civil. Yo en civil aporto un documento con la demanda y ya. En el proceso penal no es factible. En el proceso penal, así yo haya descubierto los elementos materiales probatorios, le haya entregado copia a la contraparte, por ejemplo, de unos documentos, unas escrituras públicas, no basta con eso. Es necesario incorporarlas al proceso en el juicio oral. Y eso tiene una técnica especial de incorporación de pruebas. Técnica que consiste en incorporarla a través de testigos de acreditación. Y entonces, para la mismidad del documento, para determinar que el documento es auténtico, necesario es entonces incorporar el documento con testigo de acreditación. ¿Qué es un testigo de acreditación? Es un testigo, como su nombre lo indica, que va a acreditar la mismidad del documento para demostrarle al juez que el documento es auténtico. ¿Qué significa que es auténtico? Que es el mismo documento que se recogió y se embaló y que efectivamente le corresponde a la persona que dijimos que lo elaboró, lo suscribió o lo firmó. Y entonces es necesario que se haga frente al juez que va a tomar la decisión y por eso hay que incorporarlos de esa manera con una técnica específica frente al juicio oral. Pero no basta con la oportunidad, sino con la formalidad. Vuelvo a leer el 164. Toda decisión judicial deberá fundarse en las pruebas regular y oportunamente. No solamente la oportunidad, sino la regularidad. ¿Qué significa la regularidad? Que se haga con las formalidades descritas en la ley. Aquí no se trata de rendirle culto a la forma, no. Es nada más y nada menos que la prueba.
y la prueba es el acto procesal más importante. Y por eso la ley entonces exige que se haga conforme a una ritualidad que la ley establece de cómo debe realizarse e incorporarse los medios probatorios. De igual manera, la competencia del juez, quien practica la prueba, no podríamos, por ejemplo, en el proceso penal, practicar pruebas ante el juez de control de garantías. Él no es el juez competente para la práctica de las pruebas las practica el juez de conocimiento y es el juez competente del asunto. Pero de igual manera, no solamente a quien la practica, sino a quien la pide. Entonces viene la legitimación en la causa del sujeto proponente y del sujeto ordenador, de tal manera que solo las pruebas solicitadas oportunamente, con las legalidades exigidas por el legislador ante un juez que tenga competencia y que quien las solicite esté legitimado para hacerlo. De tal manera que el sujeto que no lo tenga, pues no podrá solicitar el medio probatorio. Miren cómo el legislador es tan celoso frente a ello. Si ello no ocurre así, si hay violaciones frente a ello, pues las partes podrán pedir la exclusión del medio probatorio. La exclusión del medio probatorio implica entonces que no podrá servir para tomar decisión alguna. Aquí tenemos entonces lo que podríamos llamar genéricamente que si la prueba adolece de estos requisitos extrínsecos, la prueba torna en ilegal. Oigan bien, la prueba se torna en ilegal porque violenta la ley. ¿Y por qué violenta la ley? Porque no se presentó en la oportunidad procesal, porque no se hizo con las formalidades legales, o porque no la practicó el juez competente o quien la solicitó no tiene legitimación en la causa, la prueba es ilegal. Y entonces afecta la validez de la prueba. Es necesario no confundir la prueba ilegal con la prueba ilícita, cuyo fundamento está establecido en el último inciso del artículo 29 constitucional, que dice que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso. Allí tenemos el fundamento tanto de la prueba ilícita como de la prueba ilegal. Y la diferencia estriba específicamente, yo sé que ustedes lo conocen, pero simplemente para dejar aquí en forma clara el asunto, que la prueba es ilícita cuando se recauda, se recepciona con violación a los derechos fundamentales, cualquiera que él sea. Entonces, la vulneración de un derecho fundamental en el proceso de obtención del medio probatorio está sancionado con la prueba ilícita. Pero cuando lo que se vulnera es los ritos legales de oportunidad, de formalidades legales, de competencia del juez o de legitimación en la causa de quien lo propone, pues allí la prueba no es que sea ilícita, sino que es ilegal. Sin embargo, las consecuencias jurídicas son las mismas. Y la consecuencia jurídica es la exclusión del medio probatorio, que es lo que se observa en la expresión constitucional de nulidad de pleno derecho. La nulidad de pleno derecho que consagra el artículo 29 se refiere entonces a la inexistencia
porque afecta la validez del medio probatorio tal cual nosotros lo hemos desarrollado. Entonces el artículo 29 nos da la pauta frente a ello. ¿Y a qué se debe esto? Porque el único acto procesal, oigan bien, el único acto procesal que atente o que tenga problemas de validez y que no se puede retrotraer la actuación para rehacer el acto, es el acto probatorio. Voy a decirlo al revés. Los demás actos procesales, cualquier acto procesal, que no se realice adecuadamente o se haga con violación a la ley, pues el remedio es la nulidad. Y la nulidad lo que hace es retrotraer la actuación para rehacer el acto procesal. El único acto procesal que es nulo, pero no se retrotrae la actuación para rehacerlo, es la prueba. Porque la prueba, si adolece de los requisitos intrínsecos o extrínsecos, o es ilícita, ese acto procesal se expulsa del proceso y su nombre técnico procesal es exclusión del medio probatorio. Porque no se da el chance de volverlo a hacer. No se retrotrae la actuación y se rehace el acto. No. La prueba entonces, así obtenida con violación a ello, pues el remedio que la ley trae es la nulidad de pleno derecho por mandato constitucional del artículo 29 o, entiéndase, inexistencia del medio probatorio y que procesalmente se traduce en la expresión de exclusión del medio probatorio. Todos muy calladitos, muchachos, me siento solo. Fueron. Hombre, profe, aquí escuchándolo. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Bueno, quiero oírlos. ¿Qué preguntas, qué intervenciones, qué manifestaciones sobre esta temática quieren hacer? Entonces, alguien dice algo, miren, por ejemplo, de lo que estaba diciendo yo ahorita. Miren lo que dice el 360 del Código de Procedimiento Penal. Prueba ilegal, oigan bien. Miren que una cosa es la prueba ilícita, otra es la prueba ilegal. Miren lo que dice el 360. El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Observen entonces, que cuando se violenten los requisitos formales de la ley, hablamos de prueba ilegal. Pero cuando lo que se violenta son derechos fundamentales, hablamos de prueba ilícita. Aunque la raíz constitucional es la misma, inciso último del artículo 29 constitucional, y la consecuencia es la misma, que es la exclusión. Mira, como dice el 360, el juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales y con mayor razón las pruebas ilícitas establecidas en cualquier proceso. El legislador es muy celoso entonces con la producción de la prueba, más que con cualquier acto procesal, y repito, porque no hay chance de volverla a hacer. No hay chance. Se cometió el error, se violentó la ley o se violentó un derecho fundamental, la prueba no sirve y no puede servir de fundamento para decisiones judiciales y se llama exclusión del medio probatorio. ¿Cuándo podemos hacer eso? Pues, la ley no establece momentos procesales para eso.
por ejemplo, en materia civil yo puedo decirle al juez que lo haga, por ejemplo, cuando tacho de falso un documento en la contestación de la demanda. O puedo tachar de sospechoso un testimonio, lo hago en la práctica de la prueba. Y en el momento de los alegatos de conclusión, puedo pedirle al juez la exclusión del medio probatorio para que el juez no la tenga en cuenta para decidir. En materia procesal penal, con mayor razón, piensen ustedes que en la etapa de indagación, cuando la Fiscalía General de la Nación solicita al juez de control de garantías la práctica de algunas pruebas que podrían afectar derechos fundamentales, por eso necesitan de autorización judicial previa, y una vez obtenidos los medios de prueba, deben llevarse dentro de las 36 horas siguientes ante el propio juez para legalizar la situación. Es decir, para que se observe si se violentó o no algún derecho fundamental en su práctica. En esa audiencia se puede pedirle el rechazo o la exclusión del medio probatorio. Pero si no se hizo, también se puede solicitar cuando se haga la audiencia de acusación. Y el fundamento son las pruebas, ahí podemos pedirla. Pero también podemos pedirla cuando se estén practicando en el juicio oral, pero también podemos pedirla en los alegatos conclusivos antes de dictar la sentencia. Y si por alguna razón no se hizo en etapas procesales, si el proceso es susceptible, una de las causales de casación es precisamente esa, que se refiere a la violación indirecta de la ley, y la violación indirecta de la ley se refiere a que el juez viola la ley, pero porque ha vulnerado el aspecto probatorio. Y entonces existe violación indirecta de la ley por razón de hecho o de derecho, y cuando se refiere a razón de hecho es cuando el juez tiene que ver con la existencia o inexistencia de la prueba, y por vicios o errores de derecho tiene que ver frente a la conducencia o frente a la violación de normas legales para la solicitud o incorporación de las pruebas. Miren cómo el legislador es tan celoso de la prueba. Hasta la erige en una causal de casación. Y por supuesto, por ser un derecho fundamental establecido en el artículo 29, pues es pasible de ser incluso protegida a través de acción de tutela. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bien. ¿Les aporté algo nuevo o estamos recalcando sobre cosas que ustedes manejaban absolutamente bien? Pues son conocimientos nuevos, profesor. En realidad, pues muchos de los términos que usted está utilizando acá no los había escuchado y pues son nuevos para nosotros, o para mí en especial. Ok, eso es lo importante. Lo que trata es eso, porque no quisiera como repetir, pero sí es que es importante que tengamos una visión absolutamente total y de los dos procesos, porque es que algunos tratan de hacer diferenciaciones que no los hay. Desde la teoría de la prueba es una sola, pero es importante incursionar y yo demostrarle los ritos legales tanto en el proceso civil como en el proceso penal frente a la prueba. Yo quiero reiterarles que, como decía Hermín Benden, pueden dejar la prueba. O como decía también el mismo autor inglés, tanto vale tener un derecho como no poder probar.
Y entonces, realmente, el proceso se reduce a un problema probatorio. Y los abogados, entonces, lo que debemos manejar de manera contundente y clara son los aspectos probatorios. Eso debe ir con nosotros siempre en cada proceso, desde el inicio. Y es que miren, lo que cruza todo el proceso es la prueba. Desde el inicio, ya les dije que desde el inicio de la prueba viene el asunto del tema de la prueba, que debemos tenerla muy clara para poder discutir en la audiencia inicial también, para uno oponerse a la prueba de los solicitudes probatorios en la práctica de la prueba. Y al final, en los alegatos de conclusión, pues lo que nosotros hacemos destacar la prueba que nos favorece y desestimar la prueba que supuestamente favorece a la parte contraria. Y la decisión judicial se edifica en pruebas. Oigan lo que dice 164. Toda decisión judicial debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso. Luego la prueba es el arte de la actividad procesal. Y por eso es muy importante entonces el manejo de ella. Bien, chicos, ya me voy a la garganta, entonces, si no hay preguntas y cosas, podemos dejar aquí. Listo, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias, chicos, profe. cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego. Igualmente, profesor. Chao.